Es urgente, lo repetimos, si no todos los días, prácticamente todos los días, que una de las primeras cosas que haga Alberto Núñez Feijóo cuando llegue a la Moncloa y, bueno, pues designe su equipo económico. Y ahora vamos a charlar dentro de muy poquitos minutos con Marcos de Quinto acerca de esta y de otras cuestiones, que se realice una amplísima, exhaustiva auditoría de toda la administración central del Estado, probablemente de las administraciones autonómicas que han abandonado los socialistas, porque ahí tiene que haber pufos y tiene que haber deuda oculta para aburrir, y después de ministerio por ministerio. Llevo meses diciéndolo, tengo yo especial curiosidad, por no decir otra cosa, por ver en qué se han gastado el dinero las chavalas de la tarta, 600, casi 590 millones de euros anuales, de los que han dispuesto para mamarrachadas, para lo que ayer el profesor Riera llamaba gasto ideológico. Al final, ¿cuál ha sido el problema estos 4 años? Lo va a explicar magistralmente y os vuelvo a invitar a que permanezcáis con nosotros porque lo que viene, como dice el bueno de Marc Vidal, lo que viene os va a interesar. Un día más también os va a interesar y hoy a lo mejor especialmente todos los días, porque ayer, fijaos, el plantel de lujo que tenemos siempre en Generación Euro. Ayer estuvo Daniel Lacalle, estuvo José Ramón Riera, hoy vamos a tener a Marcos de Quinto, después a Carlos Ladero, que nos va a dar buenos consejos de inversión, y a John de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios, nada más y nada menos. Fijaos qué plantel de lujo y qué colaboradores tenemos la suerte de tener en Periodista Digital, en Generación Euro. Claro, de ahí el índice de visitas y de visualizaciones que tenemos desde el primer día, que ya quisieran otros para sí, con todos los respetos a los compañeros de otros medios, de los medios relevantes, de los medios irrelevantes y de las cuevas que no aparecen en ninguna parte. A estos no es que los despreciemos, es que directamente ni puntúan. Digo que os va a interesar mucho el contenido de la conversación que vamos a mantener en los próximos minutos con Marcos de Quinto, porque pone el dedo en la llaga. El problema que han tenido estos tipos, aparte del sectarismo, como nos decía ayer Riera, de que se han gastado buena parte del dinero en ideología, no se lo han gastado en sanidad, ni en educación, ni en aliviar la situación de muchas familias españolas que están al borde de la exclusión o directamente en la exclusión social, las famosas colas del hambre, que no es demagogia, es la realidad. Se lo han gastado en puro y maldito sectarismo, en ideología, en subvenciones a entidades que nadie conoce y que a nadie le importan simplemente por intereses bastardos, espurios, de protección a determinadas minorías, a determinados colectivos, gasto absolutamente improductivo, mucho gasto improductivo también administrativo, funcionarial, pero que es pura espuma, porque luego también Marcos de Quinto nos lo explica, si se hubieran gastado parte de ese dinero, por ejemplo, podríamos poner más, pero este es uno, en modernizar la justicia, en informatizar todos los juzgados, vosotros, los que no seáis o no nos veáis estrictamente desde la capital de España, desde Madrid o desde Barcelona o desde Sevilla, sabéis perfectamente que hay muchísimos, antes se llamaban partidos judiciales, ¿no? Muchísimos juzgados de grandes municipios que no son capitales de provincia, que no están informatizados, donde los legajos se apilan en los pasillos. Y eso es así desde el siglo XIX. Parece que no ha cambiado nada desde Cánovas ni desde Sagasta. ¿Vosotros creéis que a estos fulanos les ha interesado algo el gastar, no sé, unos cuantos millones de euros que les sobran para eso, en modernizar la justicia? Les ha dado igual. Era mucho más agradecido y daba muchos más votos entre su parroquia, entre su sectaria parroquia, gastárselo en charlas de cómo manejar el dedito, ¿verdad? Pim, pam, pum, y chorradas de ese calibre. El problema, como bien explica Marcos de Quinto, y os voy a dejar inmediatamente con él, voy a hacer un editorial muy corto, es la incapacidad de estos tíos para haber sabido gestionar un Estado como España, un Estado medio, la cuarta economía de la eurozona, como una empresa. Y nos da un dato Marcos de Quinto, hablando ya de lo que alguien puede considerar pura anécdota, pero que es muy relevante, que tiene que ver, por ejemplo, porque al final la realidad es un collage de este tipo de cuestiones muy concretas que, si las vas enlazando al final, una miríada de esas cuestiones, como en un buen cuadro impresionista, te dan una imagen global de cómo están las cosas. El uso del Falcon, por ejemplo, que ha sido objeto de debate y de polémica estos días entre Feijóo, Pedro Sánchez esta mañana, con las bobadas que le he dicho a la Rosa, a las que ya he hecho referencia en el programa anterior en la retaguardia. Nos explica Marcos de Quintos, lo va a contar ahora, como cuando él era vicepresidente mundial de Coca-Cola,
para 3 altos directivos, los máximos responsables tenían 5 aviones. Y él no podía, o sea, podía llevar un familiar o podía llevar un compromiso y Coca-Cola no le iba a cobrar el billete, pero le hacía luego, y bien hecho, le imponía, o existía esa normativa, de que él lo declarara luego en su declaración personal de impuestos como alto directivo, como retribución en especie. ¿Vas a pagar tú los viajes, Pedrito, figura? ¿Vas a pagar tú todos los viajes que te has pegado, no para usos oficiales, ni siquiera para usos de partido, oficiales como presidente del gobierno, para usos de partido que ya es una irregularidad? Pero cuando te has ido con tu señora a Benicàssim a hacer una barbacoa con los amigos y al concierto de no sé quién, ¿lo vas a pagar de tus impuestos, Pedrito? Te digo lo mismo que le dije ayer al Oroparque. ¿Vas a pagar tú de tu bolsillo, tú o la Beba, la de la calle Ibiza? ¿Vais a pagar los 20.000 euros estos que habéis prometido y que no vais a pagar ni por el forro porque no vais a tocar el poder en décadas? ¿Lo vais a pagar vosotros? Ah, no, pensáis. Queréis que lo paguemos los españoles. Pedrito, ¿los habéis visto los españoles cara de muy gilipollas, regular de gilipollas o solo un poquito gilipollas? 19 días. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Arrancamos ya esta Generación Euro, esta segunda edición de Generación Euro de esta semana, martes 4 de julio, y saludamos a uno de los grandes, no solamente de España, permítaseme lo de grande de España, grande desde luego de periodista digital y una de las estrellas de nuestro canal que tiene a bien acompañarnos pues con cierta periodicidad y que es siempre de vuestro agrado. Don Marcos de Quinto, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos, como decía un buen amigo, mirando esto. Lo último que tenemos, voy simplemente a darle, por si nuestros espectadores todavía no han tenido oportunidad de ver o de repasar los titulares o de ver parte o toda la entrevista que le ha hecho Ana Rosa Quintana al figura, a Pedro Sánchez. Principales titulares que ha dejado. Bueno, él lo ha gobernado con Bildu. Esto es una cosa de fascistas inadaptados, es irónico, por supuesto, como nosotros, que le acusamos de gobernar. Hombre, técnicamente no ha tenido ministros de Bildu, claro, solo faltaría que tuviera tarras, aunque hubiera sido capaz perfectamente en el Consejo de Ministros, pero se ha apoyado parlamentariamente en una banda terrorista, porque Bildu y ETA, y esto lo digo yo, y lo sigo manteniendo, y lo llevo manteniendo años, pues son lo mismo. Tan es así que llevaban asesinos en sus listas. ¿Por qué ha cambiado de opinión en Cataluña? Hombre, porque había que mejorar la convivencia. Joder, mejorar la convivencia. Que se lo explique mi amiga Pilar Castellanos, que se lo explique mi amigo Bombós, que se lo explique mi amigo Pepe Rossinyol, que se lo explique mi amigo Mariano Gomá, que se lo explique tanta y tanta buena gente de sociedad civil catalana y tantos catalanes de bien, que son la gran mayoría que se sienten españoles y que llevan décadas sojuzgados por ese nacionalismo. Más cosas respecto a lo que dijo Alberto Núñez Feijóo el otro día, de que, hombre, había que poner un poco de orden y regular, porque si no es tanto por la cuestión del dinero, 6.000, 7.000 euros vale la hora de vuelo, pero bueno, pero sobre todo por una cuestión de respeto y de decoro institucional, el uso del avión presidencial, del Falcon. Y como es chulo no como insulto, sino el sentido castellano y más descriptivo del término, dice que claro, que si por el PP y Vox fueran, Marcos, que él iría en autostop. El desahogo, la jeta, la cara dura y la chulería, insisto, y no como insulto, sino como descripción de sus comportamientos de este personaje, de verdad son bochornosos, no porque sea el ciudadano Pedro Sánchez Pérez Castejón, sino porque le quedan 19 días, sigue siendo de momento el presidente del gobierno de España. Sí, pues, son impresentables. Yo creo que esta gente que no sabe lo que es una empresa, que no sabe lo que es la dirección de equipos y de grupos, lo único que han sabido es abrirse camino en asambleas y en agrupaciones, pues desconocen lo que es eso de liderar con el ejemplo. Y bueno, pues ellos dicen sus discursos y sus cosas, pero en el momento que tienen el más mínimo roce con las moquetas y tal, a paseo todo y voy a disfrutar lo que son 2 días. Ya le ha pasado a Pablo Iglesias y a su señora y todo lo que decían en el momento que pueden, dicen a disfrutar de esto y lo demás nos da igual. Y este que es pues es un Ortega y un nuevo rico, pues bueno, pues a disfrutar del avión. Mira, yo te voy a contar una cosa. Sí. Cuando he sido vicepresidente ejecutivo mundial de Coca-Cola, teníamos a nuestra disposición
5 aviones para 3 personas en un aeropuerto particular que tiene Coca-Cola en Atlanta. Si a mí se me ocurría llevar a un pariente o a un amigo que no estaba relacionado con el tema del negocio en el avión, la compañía no me lo cobraba, pero lo declaraba como una retribución en especies y yo a la Hacienda norteamericana tenía que pagarle el porcentaje de esa retribución. Ellos valoraban que lo que me habían regalado al dejar que un amigo mío se pudiera montar en el avión privado equivalía a tanto dinero. Ajá. Y si bien la compañía no me cobra ese dinero, pero sí me obligaba en mis impuestos a pagarlo como una retribución que me había dado en especies. Correctísimo. Yo creo que una cosa seria sería que un presidente del gobierno, cuando en algún momento monta en el avión por un tema que no es de negocios, a un amigo o se los lleva a donde sea, pues por lo menos que pagara a Hacienda la parte proporcional y que se entendiera como una retribución en especies. Esto es liderar con el ejemplo. Y eso de aquí lo que es eso, ¿no? Pues oye, no se ha encontrado de la noche a la mañana pues con todas estas cosas, los palacetes para pasar el verano, el avión para utilizarlo, ya tener, pues no sé si son 100 personas que van de escolta y tal, y bueno, y está disfrutando de esto, pero bueno, yo creo que lo que nos queda, por lo menos de satisfacción, es saber que dentro de muy poquitas semanas este hombre volverá a su realidad, que es una persona que no la quería contratar absolutamente nadie. Me comentaban que durante su peregrinaje que estuvo haciendo para volver a retomar el PSOE, que no lo hubiera hecho si le hubieran encontrado pues algún trabajo de brand manager o de lo que pudiera ser en cualquier empresa. Y yo creo que no es una persona que ninguna compañía pues esté dispuesta a contratar. Está claro, lo cuenta muy bien, lo he recordado varias veces y siempre recomiendo la lectura del libro de mi querida amiga Rosa Díez, Caudillo Sánchez, que además de ser un libro divertido, porque tiene puntos, Rosa tiene un humor muy fino, habla de, pues eso, de cuando le tenían por perdón, no es un insulto, sigo describiendo de una manera objetiva, le tenían por un perfecto inútil. Estuvo durante 1 año y medio, 2 años, haciéndole papeles a un veteranísimo diputado socialista, al que yo conocí hace muchos años, porque iba siempre de número 1 por Zamora, por el PSOE, Jesús Cuadrado, que era un experto sobre todo en temas de agricultura y de ganadería y tal, ¿no? Y le pusieron de asistente de Jesús Cuadrado en el grupo parlamentario para que le hiciera papeles. Entonces cuenta Rosa, con mucha gracia en el libro, dice, era tan inútil que al principio le redactaba los informes, le daba el otro 4 bullet points, y entonces el tío se ponía a redactar los informes. Los leía Jesús Cuadrado, que era un diputado, pues no de segunda ni de tercera fila, de estos diputados que son realmente los que llevan el peso de los grupos parlamentarios, cuando estamos hablando de grupos de 100, de 140 diputados, en las comisiones, pues Comisión de Agricultura, o la Comisión de Justicia, o la Comisión Constitucional, leía aquello y le decía, mira, vamos a hacer una cosa, esto no hay por dónde cogerlo, te lo voy a dictar y vamos a terminar antes. Este era el personaje, y esto no lo desmiente. Hay gente del Congreso que hemos conocido en otras épocas que corroboran la anécdota. Oye, Marcos, este fin de semana hemos asistido a varias encuestas. A mí la que más me interesa, no cobro del personaje ni tengo una especial afectación por él, le tengo mucho respeto profesional, aunque solo sea porque los últimos 2 años ha acertado de pleno en España y fuera de España la de GAT3, la de Narciso Michavila. Estamos hablando de alrededor de 150 escaños para el Partido Popular, a Vox le mueve ahí la frontera de entre los 20 y muchos, 30 aproximadamente. Lo importante es que suman. Sí. 152, 27, creo. 150 el PP, en función de la horquilla que cojas, y entre 26 y 28, 26 y 29 el partido de Santiago Abascal. El PSOE estaría 102, 103, 104, y mi querida, yo la llamo cariñosamente Loro Parque, mi querida Yolanda Díaz, recogería prácticamente milimétricamente el voto de Podemos. Podemos ha tenido 35 en esta legislatura ya extinta, pues tendría 32, 34 aproximadamente. Bien. Esto lo hilo con lo siguiente. Hay una especie, y esto no es opinión, es información, en la séptima de Génova, que es la planta noble, en función de la cual, si llegan a 150 escaños, está dispuesto Alberto Núñez Feijóo, y así se lo recomiendan sus asesores, a gobernar solo. A mí personalmente me parecería un error. Me parecería un error el despreciar los votos de Vox, aunque Vox registre una caída de los 50 a los 30 o a los 35 o a lo que se quede al final. Yo creo que ambas fuerzas del centro derecha, liberal y conservador, son necesarias, pero no sé cuál es tu punto de vista. Sí, bueno, yo creo que el peor escenario de todos es que el PP gobernara gracias a la abstención del PSOE.
Y yo creo que ese sería el peor escenario. ¿Por qué? Porque el PSOE, lógicamente, esa abstención la negociaría, ya sea de una manera explícita o implícita, y muy seguro que parte de esa abstención pues sería a costa de que el PP no cambiara determinadas cosas que el PSOE no quisiera que se cambiaran. Pero yo creo que ese es el peor escenario que puede tener España. Otro tema es que el PP gobierne, pero con un acuerdo con Vox. Yo creo que el acuerdo que más garantía nos daría a todos es con Vox dentro del gobierno, pero en caso de que no estuviera, que el acuerdo con Vox fuera un acuerdo transparente, con luz y taquígrafos sobre determinadas cosas que se fueran a hacer. La manera más segura, yo creo, en estos momentos, para asegurarnos que se erradica el sanchismo con todo lo que conlleva, por supuesto, es que Vox tenga una presencia importante en votos, en escaños, y eso pues la conduzca de manera natural a que se monte pues un gobierno de coalición y que ese gobierno de coalición pues se encargue de volver a poner las cosas en su cauce, es decir, de rescatar las instituciones que han sido groseramente asaltadas por el sanchismo, de cambiar la fiscalía de manera inmediata, de hacer una auditoría para ver efectivamente qué es lo que ha pasado con las cuentas, con toda esta opacidad que ha caracterizado este gobierno, y que vieran incluso si hay responsabilidades penales por parte de gente que en estos momentos ha estado utilizando el dinero de todos, pues vete a saber en qué cosas, que conozcamos en profundidad por qué ha habido esa prodigalidad con determinados gobiernos africanos, se ha repartido dinero sin justificación, sin transparencia, sin que y bueno, pues yo creo que eso es imperativo. Eso es imperativo. Determinados gobiernos, sobre todo con Marruecos, algunos estaban por aquí. Y Sudáfrica también, y hay público, hay muchas preguntas parlamentarias. Muy buenos amigos, el coronel Camacho, que es una de las personas mejor informadas de España todavía, aunque lleva 20 y tantos años ya fuera del servicio activo, varias décadas en los servicios de inteligencia y que conoce muy bien Marruecos, Argelia, todo el Magreb, y con el que en 6-7 entrevistas en el último año, todas ellas, por cierto, con más de medio millón de visualizaciones, pues hemos ido abordando pues las distintas y sucesivas fases de genuflexión de no de España, del Reino de España, ni siquiera del gabinete, de la persona de Pedro Sánchez Pérez Castejón, pero claro, como presidente del gobierno, en función de pues bueno, un argumentario nunca explicado, por el cual ha dado un viraje de 180 grados a la política exterior española. Esa es una de las cosas que yo espero que en los próximos meses pueda esclarecerse, aparte de lo que dice Marcos de Quinto en el ámbito puramente económico, las auditorías de infarto, de las que hemos hablado aquí muchas veces con el profesor Riera y con Daniel Lacalle, y algunas cuestiones más. Con respecto a la política económica, ya que apuntas, Marcos, en los últimos días hemos escuchado decir a Feijóo varias cosas interesantes. Por ejemplo, no va a derogar la reforma laboral, cosa que a mí me parece lógica, porque como he sabido, una de sus asesoras más cercanas es Fátima Báñez, que fue una excelente ministra de Trabajo en el año 2012, y que, bueno, pues la paternidad de esa reforma laboral es de Fátima Báñez. Si lo que han aprobado estos tíos, el 80%, la columna vertebral o los ejes vertebradores de esa reforma laboral siguen siendo los de Fátima del año 2012, quitando el cachondeo de la contabilización de los parados, de los fijos discontinuos y tal, ¿no? Hasta ayer, por cierto, y esto aprovecho porque ayer hice algún guiño en ese sentido, yo tenía información acerca de que Fátima Báñez podría ser la persona designada, porque él ya apuntó el otro día que iba a tener una vicepresidenta, que será económica, pero claro, ayer dijo una cosa que le despistó a muchos, dijo, va a ser una persona que ha tenido responsabilidades, pero que no ha estado en el gobierno, pero que sí ha manejado mucho presupuesto. Y entonces inmediatamente todos empezamos a pensar en Marta Fernández Currás, que fue la número 2 de Montoro, secretaria de Estado de Presupuesto y Gasto. Independientemente de quién vaya a ser la próxima vicepresidenta económica del gobierno y el equipo, tanto el señor Juan Bravo
Bravo, ojalá convenciéramos a Lasqueti de que volviera a la primera línea, un tío extraordinariamente válido, pero bueno, tiene gente muy buena, incluso Luis Garicano, al que tú conoces bien. Hay gente muy buena y Feijóo va a tener a No los se te mejores olvide. asesores a su izquierda y a su derecha para intentar enderezar las cuentas del Estado. Ha dicho más cosas Feijóo, Marcos. Ha dicho, por ejemplo, que el impuesto, y esto me ha sorprendido un poco, que no va a derogar el impuesto extraordinario que quieren perpetrar estos tíos a la banca y a las eléctricas, que en todo caso lo va a reformar. Mi pregunta, después de todo este rollo, y perdón porque me extiendo a veces demasiado en las preguntas, es: ¿va a tener margen Marcos para realmente poder cumplir su promesa, que sé que es su voluntad y que está en su voluntad, porque lo ha hecho en Galicia, de bajar los impuestos y aliviar la presión fiscal, reduciendo a la vez la deuda, la elefantiásica deuda que le deja el figura? Sí, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, estos impuestos a la banca y a las eléctricas, que son sectores de alguna manera que están menos abiertos a la competencia internacional, pues bueno, al final son impuestos que de manera indirecta recaen en los consumidores y van a seguir recayendo en los consumidores. Resta, en todo caso, margen o competitividad a estos sectores, pero son impuestos que al final paga la gente. Respecto al tema de... Hay mucha gente que es muy válida en estos momentos para poder llevar temas económicos. Como has comentado, yo creo que Juan Bravo apunta como ministro de Hacienda, que yo creo que es una de las carteras más fundamentales, la de Hacienda. Dentro de Economía, yo hay una persona que creo que es extraordinaria. Por dentro de Economía, sobre todo, tú lo que necesitas es una buena relación internacional, una buena relación con Europa, con el Banco Central Europeo. Y nosotros tenemos en el Banco de España Hernández de Cos, que me parece que es una persona extraordinaria y que habría que echar mano de ella. Has hablado también de Lasqueti, etcétera. Luego, hay gente, yo creo, buena para llevar esto. Yo no sé si la vicepresidencia necesariamente es una vicepresidencia económica, porque tienes que tener en cuenta que María Teresa Fernández de la Vega fue vicepresidenta y no llevaba el área económica, o también Soraya Sáenz de Santa María fue en su momento vicepresidenta sin necesidad de llevar el área económica. Luego no creo que sea obligado el que la vicepresidenta tenga que llevar la responsabilidad económica. Pero bueno, esto es función de lo que al final quiera Feijóo. Por otra parte, lógicamente lo más importante de todo es el crecimiento. Es decir, el crecimiento es la solución, es la poción mágica que soluciona todos los problemas del país, porque si hay crecimiento, hay empleo, los salarios pueden aumentar, se necesita menos dinero para subsidios, etcétera, y el crecimiento pues básicamente nos solucionaría todos los problemas. Ahora, ¿cómo se consigue el crecimiento? Pues de una manera muy sencilla. Se crece si hay gente dispuesta a invertir, gente del propio país y gente de fuera que quiera invertir en este país. Y si alguien dijera, ¿y por qué alguien va a invertir? Pues yo invierto en un país o en otro en función de distintas cosas. Por ejemplo, si hay estabilidad social, si hay una predecibilidad jurídica, si hay una burocracia aceptable y no 17 normativas distintas, si hay un agente, una fuerza laboral formada, si hay unas infraestructuras, entendiendo por ellas también el 5G, etcétera. Tal. Entonces, si uno empieza a ver todo este tipo de cosas que son lo que ayuda a que una gente decida invertir y tal, afecta a un montón de ministerios, afecta a un montón, pero esa es la política, hacer todo efectivamente para conseguir que se invierta, porque el último objetivo es el crecimiento, que es lo que nos soluciona prácticamente todos los problemas del país. Está claro. Una última y muy rápida, Marcos. Lo comentaba ayer tanto con el doctor Lacalle como con José Ramón Riera. Es una información de Voz Populi, que es de este domingo, pero bueno, pues sigue siendo perfectamente vigente y que a mí me ha impresionado. En los 5 primeros meses, de enero a mayo de 2023, ha superado ya el figura, y nadie Calviño, toda la deuda que tenían presupuestada o que tenían, digamos, consignada para la totalidad del ejercicio, 13.000 millones, solo en los 5 primeros meses. Estos se están gastando lo que tenemos, lo que no tenemos, lo de nuestros hijos, lo de los hijos de nuestros hijos. Y esa pelota que cada vez, he repetido varias veces el dato en las últimas semanas, pertenece a la contabilidad, está extraído del análisis de la contabilidad oficial del Instituto Nacional de Estadística. Cada español que nace ahora mismo lleva un debajo del brazo, 32.500 euros de deuda debajo del brazo.
Esto, claro, se lo cuentas a la gente y a lo mejor la gente se marea o lo Sí, considera, bueno, pues sí, como pero algo casi virtual, ¿no? Pero esto es un dato brutal, Marcos. sí, sí, pero esos 32.000 de deuda que tiene bajo el brazo no va a pasar nada porque creo que Yolanda Díaz nos va a dar Sí, 32.000 euros a cada español, luego sí, podremos pagar nuestra deuda, ¿no? Yo total. creo que esto es más o menos el pensamiento mágico que tiene esta gente. Yo solo quería comentarte una cosa. La deuda no es el problema. La deuda es el resultado del problema. Eso es. Porque el problema es absolutamente la ignorancia de estos gobernantes que en estos momentos empiezan a decir sí a todo, a soltar dinero. Por supuesto, ellos tratan de decir, pues voy a subir los impuestos para poderlos pagar, pero es imposible subir los impuestos para la deuda que están generando. Y bueno, pues estamos viendo que cuando hemos tenido la presión fiscal más alta, yo creo que ha aumentado como un 21% en el último año, pues resulta que seguimos aumentando la deuda. Luego esto es algo increíble. Sobre todo es la escasez de mentalidad empresarial para lo que es gestionar un país. Es decir, si tú tienes un ingreso atípico que te lo da Europa, pero que es solamente este ingreso y punto, tú lo que tienes que hacer con esos fondos, con ese dinero, es gastártelos en inversión, no en financiación del gasto. Es decir, si por ejemplo se utiliza, por poner un ejemplo más lógico, lo utilizas en modernización de la justicia, en conseguir que los sistemas informáticos de la justicia española sean similares a los de la agencia tributaria, que tengan esa sofisticación para poder reducir gastos, al final no vas a necesitar tener tanta gente, tantos funcionarios dentro de la justicia, porque con los mismos o con menos podrías agilizar mucho más todos los procesos. Así es. Sin embargo, si en vez de gastártelo en inversión, en equipos informáticos, etcétera, para la justicia, como te lo he dicho, lo gastas en financiar más funcionarios, el problema es que cuando ese dinero se acabe, en lo que es el transcurso normal de lo que son ingresos y gastos, te estás en estos momentos hipotecando de cara al futuro. El incremento de funcionarios que ha habido, bueno, es increíble y bueno, pues con ese dinero lo que han hecho ha sido comprar voluntades, pero no ayudar al país. Y pocas veces pasa por delante de alguien un tren como el que ha pasado de los fondos europeos y que no sabemos absolutamente nada de su destino. Sabemos lo de Plus Ultra y vete tú a saber pues a cuántos amigos les habrá tocado esto. Pero lógicamente, si todos los españoles tenemos que pagar al final esos fondos con los cuales ha distribuido este señor y la ministra de Economía o su marido y tal, de la manera que ellos han querido, pues dices, oye, esto es un escándalo. Y por eso yo creo que es muy importante fiscalizar todo lo que se ha hecho y el que tenga que responder de discrecionalidad de la asignación de esos gastos, que lo pague él, su familia y su patrimonio. Pero no lo tenemos que pagar todos los españoles, lo que ha sido adjudicaciones discrecionales y ilegales, yo creo, de esos fondos. Auditorías de infarto, que yo además estoy completamente y absolutamente convencido de que Feijóo y su equipo económico, sea quien sea el ministro de Economía, o la ministra de Economía, el ministro de Hacienda, el ministro de Trabajo, la ministra o el ministro de Industria, todo el equipo económico pondrán en marcha e implementarán en cuanto aterricen las primeras semanas en el poder y en los distintos ministerios. Marcos de Quinto, como siempre, un placer y un honor. Muchísimas gracias, amigo, cuídate y hasta dentro de unos días. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo, Marcos. Y saludamos ya, sin más pérdida de tiempo, a Carlos Ladero y después ya terminaremos esta generación euro con John de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios. Don Carlos Ladero, feliz 4 de julio. No sé si tienes muchos amigos yanquis norteamericanos en tu entorno, pero bueno, llevo felicitándoles toda la mañana. ¿Cómo estás? Volviendo, Eurico, como decía, digo, hoy es un buen día más que nada porque no hay mercado americano, lo cual siempre repercute en los mercados europeos y esa es más o menos la vinculación que tengo yo con el 4 de julio, ¿no? Aparte de aquella maravillosa película de Tom Cruise. Así que, bueno, en cualquier caso, felicitaciones a todos los americanos que celebran hoy un gran día. Felicitaciones. Oye, yo recuerdo los 2 años y medio, casi 3 años, que me dedicaba, bueno, como amateur o semiprofesional, o llámalo X, ¿no? Porque nos jugábamos pues algún cierto dinerito en aquella época y iba yo de la mano contigo, de los que sabíais y tal, ¿no? Siempre que había una festividad al otro lado del charco,
Pues era como un alivio, macho, me acuerdo, yo, vamos, lo recuerdo así, estábamos, ¿te acuerdas? 2006, 2005, 2006, 2007, Sí, señor. era un alivio porque las plazas europeas, joder, pues se relajaban un poco. Es verdad que hasta el 2005 y 2006 fueron años buenos, 2007 incluso, a partir del 2008 empezó a Cristo a padecer con el pillazo que nos empezamos a pegar todos de un extremo al otro del orbe conocido. ¿Cómo han estado hoy los mercados? Sin detenernos en Bueno, el cierre, pues pero ¿cómo han estado más o menos? ¿Cómo están las cosas en los los mercados últimos días? están muy bien, lo hablábamos la semana pasada. Yo creo que estamos prácticamente están máximos, los mercados americanos, europeos también. Y la verdad es que inexplicablemente, si nos vamos y nos referimos a lo que es la economía pura y dura, ¿no? Pues la verdad es que el mercado está maravillosamente bien, ¿no? Pese a que tengamos inflación, pese a que sigamos pensando que vamos a seguir subiendo tipos y pese a que además tenemos una alternativa que nunca habíamos tenido, que era la de la renta fija, ¿no? Yo creo que aquí todos esperábamos que en el momento que la renta fija tuviera rentabilidades aceptables, la renta variable tenía que sufrir, cuanto menos hacer un stop, ¿no? Y estamos viendo que para nada, ¿no? Estamos viendo pues mercados como los americanos tirando muchísimo, estamos viendo Apple en máximos históricos, estamos viendo valores europeos y españoles en máximos históricos y sinceramente, es decir, a todo el mundo le cuesta entenderlo, pero hay una dicha, hay un dicho, ¿no? En los mercados, ¿no? Que jamás se te ocurra ponerte en contra de lo que dice el mercado, ¿no? Porque al final acabarás perdiendo la cartera. Pues esto es lo que hay que hacer, una de dos, o te mantienes al margen, nosotros estamos un poco 50-50, o si no sigues la tendencia, pero ir contra tendencia, como bien sabes, no suele traer buenas consecuencias. Así que nada, ya digo, es decir, la verdad es que estamos en un verano, de momento, maravilloso, ¿no? Para cualquiera que esté invertido en renta variable. ¿Sigue siendo válido aquel viejo aforismo de, ¿cómo era? A partir de julio, coge el dinero y sal corriendo. El selling May, ¿no? Que era el vende en mayo, ¿no? Y el viernes de octubre, pues la verdad es que este año hubiera sido un error, ¿no? El que hubiera vendido en mayo, lo que llamamos de junio, la verdad es que sigue siendo alcista y bueno, como bien dices, o sea, habría que esperar. Está habiendo poca volatilidad además en los mercados, lo cual es normal, ¿no? Ya en meses como julio, y da igual lo que pase, ¿no? Yo creo que hemos visto a los bancos centrales, tanto europeo como americano, ¿no? Seguir amenazando con seguir subiendo tipos y el mercado no se ha inmutado. El renta fija sí, y como digo, para mí es la oportunidad, ¿no? Si alguien me dice cuál es la oportunidad de los próximos esos 5 años, pues es obviamente yo creo que ahora mismo hoy por hoy comprar bonos renta fija, tienes cupones al 6-7% de empresas hipersolventes y como digo, creo que es una oportunidad hoy por hoy histórica. Pero bueno, digo que los mercados y los traders y los fondos y los gestores siguen apostando por renta variable. Sus razones tendrán, ¿no? Venga, abrimos nuestra masterclass bursátil de la semana, Carlos. Hay un viejo aforismo en bolsa, o hay una vieja máxima, en función de la cual, bueno, pues digamos que la evolución de los mercados, de la renta variable, lleva, bueno, pues una evolución, valga la redundancia, una tendencia inversa a la de los tipos de interés. Suben los tipos, baja la bolsa, caen los tipos, sube la bolsa, por aquello de renta fija, renta variable. Es decir, que las subidas de tipos de interés y la correlativa del bono, pues no suelen beneficiar a la renta variable, pero esto no siempre es así como estás o como acabas más o menos de explicar. ¿Esto es una irregularidad o esto cada vez más entra dentro de lo normal? A ver, es una irregularidad en cuanto a que, como bien decías, antiguamente la inflación se provocaba generalmente porque había una situación de bonanza dentro de los mercados, por lo cual subían los precios al final los bancos centrales, porque tenían que controlar esa subida de precios, esa inflación. Ahora, como hemos visto, es una inflación simplemente por causas estructurales, por una guerra, por una subida de materias primas, también pasó los 70, los 80. Ajá. Y lo que han hecho los bancos centrales, básicamente, después de una anomalía, que eso sí que no lo hemos vivido históricamente, 10 años con tipos cero y negativos, manteniendo pues prácticamente los bancos centrales no a empresas y a países, nos guste o no nos guste, hablabais antes de deuda, pues esto un poco es la razón de por qué España se permite endeudarse a estos niveles, ¿no? Porque detrás hay un Banco Central Europeo que lo avala. Si no lo avalara y tuviéramos una peseta, te puedo asegurar que nos íbamos a endeudar, pero vamos, como se endeuda ahora mismo Zimbabue, ¿no? Pues con ciertas dificultades. Por eso digo que al final la anomalía es esa, ¿no? La anomalía ha sido estos 10 años donde al final la renta fija pues prácticamente ha sido un flat, ¿vale? Tipo cero negativo, daba igual la empresa, daba igual el país, al final pagaba siempre el mismo y avalaba los bancos centrales, americano, europeo, japonés. Y bueno, pues ahora lo que hemos visto es que esa curva, pues obviamente al subir la inflación, intervenir los bancos centrales, ha ido subiendo.
Y lo normal es que al final el inversor tenga que elegir entre rentabilidad por renta fija y renta variable. Nos hemos tirado 10 años donde prácticamente la renta variable te daba algo de rentabilidad, por lo menos tenía la capacidad de dártela, pero la renta fija te está dando tipos cero en cuanto no te ibas a high yield. Entonces, bueno, ahora eso se revierte. Todos esperábamos que cuanto menos la renta variable se quedara en un flat, ¿vale? Y la renta fija obviamente subiera y el dinero empezaba a cambiar de mano, empezar a pasar a fondos de renta fija, fondos mixtos, ¿no? Y lo que estamos viendo es realmente algo súper raro, ¿no? Es decir, que sigue habiendo muchas oportunidades en renta fija, pero parece que el dinero del retail, del cliente minorista, sigue estando en renta variable o prefiere estar en renta variable, y que los mercados obviamente así lo están apoyando. Además lo están apoyando mucho las propias compañías que están comprando autocartera, ¿no? Y están pues beneficiando, ¿no? El que los mercados sean tan sumamente alcistas. Pero detrás no hay mucha cosa de fondo. Es decir, al final a las empresas les cuesta cada vez más endeudarse, la oferta está estancada, la demanda es negativa y bueno, pues lo único que estamos viendo pues prácticamente es un sector turístico que parece que sí que tira, ¿no? Y que creo que son los últimos sectores, por decirlo de alguna manera, de lo que nos queda en la cartera y nos financian para podernos ir de vacaciones, ¿no? Recordando estos 2 años que hemos estado sin salir y vamos a ver qué pasa. Pero insisto, es decir, hoy por hoy, si cogemos el libro básico de economía de cualquier inversor, de primero, estaríamos incumpliendo, ¿no? Cualquier cosa que pusiera en ese libro, ¿no? Es decir, no es una situación normal. No es una situación normal. Oye, ultimísima, Carlos, que te devuelvo a las pantallas, que es el objeto de tu trabajo y como siempre te agradezco a ti y a todos los invitados, como hago con Marcos y como hago con Daniel y con Riera y con todos los grandes economistas que pasan por aquí, los minutos que amablemente nos dedicáis cada semana. Sin cobrar, así muy rápidamente, y te convierto durante un minuto y medio en asesor personal, en banquero personal de todos los espectadores de La Retaguardia, que tienen unos ahorritos. Me da igual que sean 10.000, que sean 100.000 euros, 50, lo que sea, pues si es 1.000.000 de euros, no sé, oye, de todo tiene que haber en la Villa del Señor. Ponderación, porque siempre se nos ha recomendado la diversificación. Hombre, no diversifique tampoco tanto. Una cosa es no tener los huevos todos en la misma cesta y otra cosa es tener 100 cestas, porque se le va a ir usted, esto sería objeto de una explicación un poco más amplia, la mitad de la pasta en comisiones. Bueno, pero diversificar, ¿no? Entonces, porcentaje en renta fija, porcentaje en renta variable. ¿Eres partidario a lo mejor un poquito en criptomonedas, en bienes raíces? No sé, en ETFs, teníamos buenos amigos en nuestros tiempos, a los que me refería antes, joder, que invertían unas cosas que a mí al principio me parecían absolutamente fascinantes y peculiares, que tenían ETFs de paladio, de platino, estas cosas. Porcentaje para alguien que tiene unos ahorros más o menos. ¿Tú por qué apostarías más? ¿Por qué un poquito menos? Lo podemos estandarizar. En cualquier caso, como ejemplo de hablar de los ETFs, tú bien sabes, ¿no? Como muchos otros, ¿no? Que hoy por hoy lo que hay emitido en ETFs, es decir, en híbridos, que no sirven para nada prácticamente, es casi 90 veces más de lo que hay realmente en oro físico o en cualquier otro activo, pues el paladio, platino y demás. No es un mercado que la verdad que cualquier día, la verdad es que alguien nos podría dar una clase magistral sobre el tema. A mí esto del paladio, perdóname, me pareció una cosa fascinante, tío. Yo el primer día que me lo explicabas hace 15 años, lo del paladio me flipaba. Bueno, pues tú fíjate los que invirtieron en su momento en litio con el boom de las baterías. Pero bueno, me preguntabas y decías, y a pesar de que hoy por hoy el regulador nos exigiría aquí debajo poner un disclaimer, ¿no? Donde todo lo que diga este señor no se puede utilizar prácticamente ni en contra ni a favor. Pero bueno, en cualquier caso, yo ahora mismo, realmente, para cualquier inversor, salvo que sea muy, muy, muy arriesgado, ¿vale? Un inversor medio conservador, yo ahora mismo estaría prácticamente un 70% en renta fija corporativa, ¿vale? De la inversión, que la hay. Si no puedes estar porque no tienes suficiente dinero para comprar un bono directamente de mercado, vete a fondos que hay maravillosos, ¿vale? Nosotros tenemos prácticamente gran parte en un GES Consult, que no es hacer publicidad, que además no nos paga, pero es buen amigo nuestro amigo Juan, que la verdad es que lo están haciendo muy bien, ¿vale? Y luego un 30%, si nos gusta jugar y nos gusta no ir contra tendencia, pues en un fondo renta variable, ¿vale? No me quebraría mucho la cabeza, no me iría a emergentes, mucho menos a materias primas, ¿vale? Las cuales yo creo que van a seguir bajando. En su momento hubiera sido un corto de libro y nosotros nos pusimos bastante cortos, ¿no? en petróleo y en gas cuando estaban unos precios que no tienen ningún sentido. Correcto. Pero hoy por hoy para un cliente normal y corriente de andar por casa, hasta te lo dirían dos cosas: elige un fondo de renta fija bueno o dos, ¿vale? Y elige uno de renta variable, pero que sea universal, prácticamente un americano, un europeo, en euros, para no tener muchos disgustos, y se acabó. Con 70-30 vamos más que bien para los próximos 3 años. Vamos más que bien. Ultimísima y ya te despido. Cuando dice renta fija corporativa, lo digo para que nadie se nos pierda, los menos a lo mejor versados.
estados, renta fija de grandes compañías multinacionales o renta fija de los Correcto. estados. Bonos del Estado, letras del Tesoro. Es un mix, o sea, tienes bonos italianos ahora mismo a 5 años, los tienes al 4 al 5%, tienes bonos de BP o tienes bonos de Danone o tienes bonos de muchas compañías que son de investment grade, es decir, de inversión, compañías grandes de gran capitalización que teóricamente y en la práctica no van a quebrar, salvo que alguno me diga Credit Suisse también lo era, y mira, pero bueno, por norma general son compañías de gran capitalización, en las cuales, como digo, están dando tipos por encima del 5 o 6% a 3 y 5 años y es una verdadera maravilla. Como digo, ir directamente al mercado es más complicado, con lo cual pues buscar fondos en vuestra entidad bancaria que se refieran a eso, ¿vale? Que nadie os venda fondos, ¿no?, que vayan referenciados a temas de alto riesgo, países en divisas distintas al euro, cosas de estas, ¿no?, que hay gente que se está un poco pues calentando, ¿no?, comprando bonos como pueden ser los ucranianos o en su momento los griegos, que sí que dieron una alegría, pero también pueden dar algún disgusto, ¿no? Seamos conscientes de que queremos mucho nuestro dinero y no nos dejemos llevar, ¿no?, por los cantos de sirena de algún gestor o banquero. Así que vamos a lo seguro y 70-30, perfecto. Carlos Ladero, analista de mercados y amigo. Cuídate mucho, te envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Un abrazo y cuidaros. Gracias por todo. Un abrazo fuerte. Gracias, Carlos Ladero. Y os dejo ya con John de Zulueta y ya veréis, nos va a dar una noticia, bueno, nos va a dar varias, ¿no?, que no están publicadas en ningún digital y que os van a sorprender. Le vamos a saludar ya, en unos segundos. Y con esto ya me despido de Generación Euro hasta mañana, que será miércoles 5. Cuidaos. Arrancamos ya esta segunda generación euro de esta semana, segundo día hábil del mes de julio, martes 4 de julio, por cierto, de 2023. Por cierto, ¿por qué? Pues porque voy a saludar a un gran amigo hispano-norteamericano, John de Zulueta. ¿Cómo estamos, amigo? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y feliz 4 de julio, en función de cuando nuestros espectadores quieran recuperar este enlace. Gracias. Hoy como es el 4 de julio, salgo a celebrar con mi hijo y vamos a un sitio de hamburguesas. Oh, fantástico, pues bien, haciendo patria, que es lo que hay que hacer. Oye, John, salvadas las formalidades y los saludos, siempre para mí es un placer que pasen por el plató de Periodista Digital mis amigos. Estaba comentando antes de arrancar este programa, me estaba suministrando John de Zulueta y no lo había leído y vosotros tampoco porque no está publicado en ningún sitio, una noticia que, bueno, pues es una noticia precisamente porque es novedad, porque hasta ahora no lo habréis visto en ningún medio de comunicación, pero que es aterradora y que él mismo nos va a desarrollar. Grandes multinacionales que están pasando los últimos días, en las últimas semanas, no quiero destriparlas, él va a daros los nombres, que están pasando por el Palacio de la Moncloa, porque hay un cerro de millones de la Unión Europea que están enfocados a esto. Todas pasan, pero creo que no tiene intención John de Zulueta de quedarse ni una sola de ellas. Exactamente. Bueno, sabes, Eurico, que el problema es que los fabricantes de los microchips que están en los coches, en todas las máquinas hoy en día, es el elemento imprescindible. Están todos básicamente fabricados en Asia, hay en Estados Unidos, pero los más adelantados, los nanochips, los más pequeñitos, están básicamente producidos por Samsung en Corea del Sur y en Taiwan Semiconductor en Taiwán, ¿no? Entonces hay una preocupación después de lo que vimos en COVID, que necesitamos todo de Asia. Pues los americanos están invirtiendo dinero en esto y Europa tiene 34.000 millones para dar en ese programa que llaman el Chip EU. Y claro, España tiene una fábrica estas que son enormes, una inversión importantísima, 3.000-4.000 puestos de trabajo. Y obviamente la última tecnología. Y todos han ido por la Moncloa a hacer su visita porque, claro, el gobierno les ofrece unas condiciones muy buenas, un terreno gratis, descuentos por aquí, por ahí.
y dicen, bueno, vino Intel de Estados Unidos, que es el más grande americano, vino Taiwan Semiconductor, que es el más grande del mundo y el más adelantado en este momento, y vino Samsung de Corea del Sur. Y hacen el paseillo ahí por la Moncloa, les intentan vender las bondades de España, pero ¿qué pasa? Próximamente Taiwan Semiconductor va a firmar con Alemania para hacer la fábrica en Dresden, parece. Samsung se ha interesado más por Francia, que tiene un centro al sur de Francia de alta tecnología. Y Intel a lo mejor termina en Holanda, donde está ASML, que fabrica la parte de litografía y todo lo demás. ¿Y qué es la cosa? ¿Qué dicen todos? España, muy bonito, muy buen clima, muy buena oferta, pero no hay un ecosistema aquí de pequeños fabricantes tecnológicos que me pueden ayudar y suministrar a mi fábrica. Como mucho, España tendrá un centro de investigación y desarrollo al final. Pero la gran fábrica, que son miles de millones para hacer la fábrica, no me parece que va a venir a España. Otra vez perdemos el tren, porque España, y si no tenemos cuidado, vamos a perder el tren de automoción, porque España es el segundo productor de automóviles de Europa en ese momento, pero la transición hacia el coche eléctrico va muy despacio aquí y no tenemos la gran fábrica de baterías para los vehículos eléctricos, que es otra cosa también importante. Está claro, no hay un ecosistema, como bien está explicando Jon de Zulueta, ni hay otras muchas cosas que serían, bueno, un requisito o condición, como se dice en matemáticas, no suficiente, pero desde luego necesarias, no siendo la menor de ellas una fiscalidad atractiva, las cosas como son. Sí, bueno, fiscalidad atractiva y un gobierno que no ataca a los empresarios. Vamos a ser muy claros. Lo que pasó con el pobre Rafael del Pino, con su traslado, anda, cuando estamos en una Unión Europea donde hay movimientos de empresas, esto es uno de los principios básicos de la Unión. Hay que considerar la Unión Europea un gran país. Pero ¿qué pasa? Uno quiere sacar su negocio, su centro de negocio de España, cuando él mismo me dijo, John, solo tengo 5% de mis activos en España, no tengo no hay ningún sentido que Ferrovial esté con su sede en España y van a otro país. Y luego la ministra de Hacienda, Montero, dice que voy a hacer un impuesto sobre unos ganancias futuras de esta empresa. Yo digo, pero qué locura es esa. Y la Calviño, que ha pasado años en Bruselas y conoce muy bien el sistema del libre movimiento de empresa, intenta buscar una ley y con la CNMV frenar todo ese movimiento. Pero esto es la locura, es la locura de una administración, desde luego, donde cuando hay 22 ministerios y unos peleados con otros, el gobierno no da un mensaje muy claro a los posibles inversores de que esto realmente sea un país atractivo. Y comunistas en el gobierno. Está meridianamente claro. Se nos ha congelado Jon de Zulueta, pero ha quedado. Ah, te habías congelado, Jon, pero vuelves. Nada, estábamos terminando. Decías que ni el mensaje es claro por parte del gobierno y además hay comunistas en el gobierno.
Esto a alguno le parece, Claro. ¡guau! ¿Qué están diciendo esta gente? No, hombre, estamos diciendo la realidad. Estamos explicando cómo se nos ve desde fuera, John. Es que es muy fácil de entender. Comunistas en el gobierno se van corriendo a buscar otro país. Está meridianamente claro. Lo vamos a dejar aquí, John, porque te están llamando y además tenemos ahí algún... Esperemos que no nos tengan interferido ya, aunque no nos extrañaría, para 19 días que les quedan el espacio radioeléctrico. Como dicen los ingenieros, se van a ir ensuciando incluso el espacio radioeléctrico. John de Zulueta, presidente honorario del Círculo de Empresarios, amigo, que como siempre es un placer y es un honor el tenerte en Generación Euro, y más en un día festivo para ti como es hoy. Feliz 4 de julio y un fuerte abrazo. Muchas gracias, fuerte abrazo, Eurico, y me gustaría ver alguno de estos billetes de 500 euros detrás de tu hombro claro, en las empresas de este país. Ojalá en las empresas de este país, y sobre todo una idea clara y una redefinición, John de Zulueta, de nuestro modelo productivo. Cuídate mucho, amigo, y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Perfecto.